de 20 años, en mi formación con la compañía, he tenido la oportunidad, ya sea porque me he ofrecido voluntario o porque me han obligado por obediencia, a tener experiencias. Después de enseñar 2 años en el Colegio de San Ignacio, me enviaron a China, 3 años, a estudiar teología. Tuve que aprender chino para estudiar teología en chino. El superior estaba loco cuando lo decidió. Llevo 6 años trabajando con la Iglesia Católica Oriental, que es una de las iglesias orientales católicas, y vamos a llegar ahí de qué significa eso. De mi parte, la compañía me ha formado para ser diálogo interreligioso, diálogo ecuménico, diálogo. Eso es lo que me gusta. Desde la filosofía, diálogo con la increencia, diálogo con la ciencia, diálogo con la cultura. Hacer diálogo. Le he dado una hojita, nada más imprimir copias, porque esta copia en blanco y negro, por ahí debe haber pasándose algunos papelitos con un código QR, donde está esto en colores en PDF. Si lo quieren seguir en sus teléfonos, etcétera, lo quieren imprimir, tienen esto en colores en esta página de internet que pueden escanear el código QR para que tengan el documento. Este documento tiene realmente la presentación, el contenido va a ser la segunda página. La primera es más o menos un resumen de todos los ritos que hay en la iglesia. Como decía cuando decía por el Evangelio, ha habido agentes de división desde los primeros años del cristianismo. Y estos agentes de división, por la razón, muchas veces bien intencionados, muchas otras no tan bien intencionados, han causado heridas, rupturas en la iglesia. La Iglesia Católica es una comunión de 24 iglesias. ¿Cuántos sabían esto? La Iglesia Católica es una comunión de 24 iglesias. Vamos a ver, ¿hay alguien que no sabía aquí? Como nosotros nos conocemos de España, por España vino la Iglesia Católica Latina, por el uso del latín, de ritos romanos. Pero hay 23 iglesias católicas en comunión con el Papa que nunca han usado el latín, que el rito no tiene nada que ver con el rito romano y que tienen muchísimas prácticas diferentes. 23 iglesias orientales que tenemos sui juris de derecho propio, siguen su propia disciplina, con la Iglesia Católica Latina. Cuando digo la Iglesia Católica, aquí en Puerto Rico, la iglesia nuestra es la Iglesia Católica Latina, como está la Belquita, con lo que yo trabajaba, etc. No voy a entrar en el detalle de todo lo que es el rito latino, aunque al final, dependiendo de cómo vaya el tiempo, puedo entrar también en los muchos ritos de la Iglesia Latina, porque a nosotros nos llegó el rito romano, pero en la Iglesia Latina también hay varios ritos. Es muy peligroso cuando yo escucho a un católico decir, es que los católicos, perdona, ¿los católicos de qué rito? ¿Los católicos de qué iglesia? Porque los católicos es una palabra que generaliza mucho y hay diferencias importantes entre los ritos y las iglesias. Pero para resumir un poco, la Iglesia Latina, nuestra Iglesia Latina tiene un rito ordinario universal, que es el rito, que a mí no me gusta usar las palabras de la queja litúrgica, que si nuevo otro, que si rito nuevo, el rito de San Pablo VI, editado por San Juan Pablo II. El rito que estamos usando en la iglesia es el rito de San Pablo VI, editado por San Juan Pablo II, que es el rito ordinario, el rito romano. Existe el rito extraordinario particular. Cuando Benedicto liberalizó el uso de la misa tridentina, esto cambió porque decía rito extraordinario universal, porque cualquier sacerdote lo podía celebrar en cualquier lugar. Se ha vuelto un rito extraordinario particular porque hay quienes lo pueden celebrar con ciertas condiciones. Ya no es un rito universal, pero sigue existiendo. Ese rito, menciono eso, aquí tengo, bajo el rito extraordinario particular, hay una diócesis, o en el lenguaje jurídico, una administración apostólica personal, una diócesis. En Brasil, dentro de la diócesis de Campo en Brasil, una diócesis que nunca hizo la transición al rito de Vaticano II. Hoy día siguen celebrando el tridentino. Su rito ordinario, diario, es el rito latino. Nunca hicieron la transición. Una, en el mundo. Hay, en el Vaticano II, lamentablemente hubo un cisma. Se separaron el obispo Lefebvre, después con otros obispos que él ordenó obispo, por lo que cayeron en comunión,
y los sacerdotes. Los que van a misa con la fraternidad sacerdotal de San Pío X no están encima, son católicos. Y también todo un sacerdote que es católico, la verdad es que no está en comunión con Roma. La iglesia dice, la iglesia no promueve que vayan a los lefebristas, aunque no hay nada malo, tanto que es sacramento y sacramento válido. Pero el problema es, como no están en comunión con Roma, las homilías de la fraternidad de Pío X está siempre criticando al Vaticano II, condenando al Vaticano II, condenando al Papa Francisco. Y si tú estás yendo a esa misa diaria por 1 año, por 2 años, por 3 años, tu corazón va a cambiar. Y en el momento en el que tú rompas comunión con el Papa, quedas excomulgado. Por lo tanto, tú puedes ir a esa iglesia, si te gusta el rito latino, puedes ir. Con el caveat de una declaración de doctrina de la fe, no podemos prohibir lo que vayan. Pero no lo contamos porque las homilías pueden aceptar ya que tú empieces a criticar a Papa Francisco, empieces a criticar al Vaticano II y rompas la comunión con la iglesia, en cuyo caso quedas excomulgado. Pero el católico puede ir y la fraternidad no es del cisma total, que me dice que usar el lenguaje, es católica pero no tiene todas las facultades ordinarias, hay varias formas de explicarlo. Dependiendo de cómo define cisma, o está en cisma o está en una situación irregular. Todo esto para decir, en la Iglesia Católica Latina, diferentes momentos que hubo en esta fraternidad sacerdotal, hubo pequeños cismas. Cuando extendemos la mano a Juan Pablo II, cuando Ratzinger, cuando era prefecto de doctrina de la fe, un parte de esos sacerdotes volvieron a Roma y crearon una orden religiosa, la fraternidad de San Pedro. Tú puedes ir en la iglesia, la fraternidad de San Pedro, tiene unos centenas de sacerdotes, y si vas a misa con un sacerdote católico con Roma de la fraternidad de San Pedro, ellos, lo ordinario es el rito latino a uno. Ellos no lo afectó la prohibición del Papa Francisco del rito latino, ellos no lo afectó porque ese es su carisma, aceptado en la iglesia. Después de ello hubo otros 2 cismas de este movimiento, el Instituto de Cristo Rey y el Instituto del Buen Pastor. Son 3 órdenes religiosas de derecho pontífice universal, donde si vas a misa con cualquiera de los sacerdotes, es misa tridentina, latina. No es lo ordinario, son particulares. En la iglesia también latina existe un rito ordinario, el rito latino es extraordinario, un rito ordinario particular. En el diálogo ecuménico, extendiendo la mano, Papa Benedicto creó lo que se llaman los ordinariatos personales. ¿Qué es eso? Un anglicano que quisiese entrar en comunión con Roma podía conservar su teología, sus ritos, su forma de celebrar la misa, reconciliando lo que fuese incompatible con Roma, que ellos eran bastante cercanos a nosotros, que era poco, de que podían entrar en comunión con Roma sin dejar de ser anglicanos. Simplemente no, están en comunión con Roma. Entonces existen 3 ordinarias. La iglesia anglicana es anglófona. En Estados Unidos y Canadá, el ordinariato de San Pedro. En Canadá, en Inglaterra, el ordinariato de Nuestra Señora de Walsingham, que es Madre Musulmaniana. Y en Australia y Nueva Zelanda, el ordinariato de la Santa Cruz, o de la Cruz del Sur. No me acuerdo muy bien. Son 3 jurisdicciones donde los anglicanos que quieren entrar en comunión con Roma entran y conservan todo su patrimonio teológico y litúrgico. Simplemente que están en comunión con Roma, son católicos. Y curiosamente en Estados Unidos, el ordinariato de San Pedro, con las iglesias orientales de las que las habla, han sido puertas para que muchos hermanos separados entren en comunión con Roma, cuando todavía les queda un poco de vena antirromana, anticatólica. A través del ordinariato se hacen católicos sin ser romanos. A través de las iglesias orientales católicas se hacen católicos en comunión con nosotros sin ser romanos. La iglesia lo permite porque están entrando en comunión de la iglesia, ¿no? Pero no es lo ordinario. Los ritos orientales son para los orientales y el rito anglicano es para personas que vengan de esa tradición o tradiciones similares, como los metodistas, etc. Entonces, nuestra iglesia latina tiene ritos diferentes al romano que estamos acostumbrados todos los domingos. Pongo aquí 5 usos locales de uso limitado. En España, en Toledo, en Salamanca, y luego se liberalizó cualquier iglesia de arquitectura mozárabe, se puede celebrar la misa en el rito mozárabe. El rito que usaba el imperio visigodo hace 1000 años, el medievo.
Hoy, el primer domingo de Adviento, el primer domingo de Cuaresma en Salamanca, donde yo estudiaba, yo iba a la catedral y celebraba la misa en el rito mozárabe, el rito visigodo. En Portugal, en Braga, está el rito bracarense, un rito propio de Portugal que solo se puede celebrar en Braga en ciertos momentos. En Francia, en el tercero ambrosiano, la diócesis más grande de la iglesia es la diócesis de Milán, con más de 1000 parroquias. No es romana, es ambrosiana. Es latina, es la iglesia latina, pero fíjense, el rito ambrosiano, que es una evolución del rito romano en algunas cosas diferentes, son latinos, católicos latinos, pero no romanos, ambrosianos, y son de Milán y la diáspora. En Francia, en la ciudad de Lyon, está el rito lionés, un rito solo para esta ciudad que se celebra en momentos especiales. No es universal, no es todo el año, es local, es particular. Hay momentos donde se celebra este rito. Y en adición a los ritos y añado, después del Vaticano, la Iglesia aprobó el rito de Zaire en el Congo. Hay un rito romano un poco modificado donde, a mí no me gusta, mi opinión, hay personas que les guste la danza litúrgica en misa dentro del rito romano nuestro, pero en el rito romano hay una evolución que se llama el rito Zaire, que es el rito que se usa en la Iglesia Católica en Congo, donde han incorporado bailes en la liturgia, es parte de su cultura. Ya no es algo que están añadiendo sino que es parte de. Y después del sínodo de la Amazonía, con la invitación que hicieron los obispos de Latinoamérica a algo más local, se aprobó localmente el rito maya. Y está en una diócesis de México, en el sur, que está en varias parroquias, donde se está probando a ver si las personas entran, si verdaderamente refleja la cultura. Es un rito local. Iglesia Latina nuestra, evolución del rito romano, pero no es el rito romano nuestro, que vemos todos los domingos. El rito maya, temporalmente aprobado en una diócesis en México. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, quizás hay muchas, pero ¿cuál es la diferencia base entre estos dos ritos y el rito romano que estamos acostumbrados? Son incorporación de elementos culturales. Y voy a responder un poco más cuando evolucione un poco, me recuerdo tu pregunta y contesto un poco más en detalle. Aparte de estos 5 ritos locales, en la iglesia existen los ritos de las órdenes religiosas antiguas. Cuando yo estoy en una ciudad donde hay muchos dominicos con parroquias, aquí en Puerto Rico, la provincia de los dominicos, no sé si tiene la práctica, pero en España, Estados Unidos, varias diócesis, iba a misa en el rito dominicano, que no tiene nada que ver con el rito romano, porque viene una derivación del rito vaticano francés, con un rito muy bonito, que es un rito que solo pueden celebrar los dominicos. Y la hacen en momentos especiales, celebran su misa según el rito dominico. Cuando se prohibió el latín, hubo una orden religiosa muy astuta que, para no recibir la etiqueta de tradicionalista, divertido, pero querían celebrar un poco más tradicional, pidieron la excepción, y aparte de los dominicos hay una orden religiosa, la Fraternidad de San Juan Vianney, que su rito ordinario, los sacerdotes del rito de San Vianney, su rito ordinario es el rito dominico, aunque no tengan nada que ver con los dominicos. Entonces, las órdenes religiosas tenían 2 ritos. Los más conocidos, que hoy existen fuertemente, es el de los dominicos. Existe también el de los benedictinos, que no es un rito de misa, es un rito de la liturgia de las horas, que rezan esa oración que todos los sacerdotes y los religiosos hacemos, la rezan diferente. El rito cartujo, y hay otros que ya están muriendo. Pero con nuestra iglesia latina, no es que los católicos, los católicos romanos, ambrosianos, lioneses, bracarenses, mozárabes, del rito benedictino, del rito dominico, anglicano, de la fraternidad de San Pedro, de la fraternidad de... ¿Qué rito tú estás hablando cuando estás diciendo los católicos? La iglesia es muy rica, nos une lo esencial, y somos diferentes en lo superficial, pero ante todo amor, nos une el amor. Pues quería simplemente dar este panorama de la iglesia latina. Si tenemos más tiempo al final entro más en detalle, pero vamos a enfocarnos más en los ritos orientales. Los ritos orientales. Que si la iglesia latina es tan diversa, cuando entremos en los ritos orientales, mucho más. Hay 23 iglesias no latinas, no romanas,
en la iglesia, que son producto de la historia, y voy a entrar en ello. En estas 23 iglesias hay 4 ritos diferentes, con varios usos. El rito, ya explicaré la diferencia de los ritos cuando entre más en detalle en ello. Hay varios ritos de autonomía. Los católicos estamos bajo Pedro, ¿no? Dentro de la iglesia hay 6 iglesias católicas orientales que por su historia, más que su Pedro, que también, las cuestiones de fe y moral, el Papa es el líder de la iglesia, pero para todo lo demás son con Pedro. Cuando muere el patriarca Melquita, con lo que yo trabajaba, ellos tienen su cónclave, que le dicen sínodo, ellos eligen a su patriarca, a su líder, y una vez elegido, el patriarca le escribe al Papa diciendo, confirmo comunión contigo, y confirma comunión. Pero el Papa no puede ni aprobar ni desaprobar, es una elección totalmente independiente. Que cuando he elegido, intercambia cartas de comunión con el Papa, estamos en comunión, somos parte de la misma iglesia. Los 6 patriarcados. Las otras ya varían en cuánto están bajo Pedro, cuánto poder tiene el Papa para nominar obispos, qué poder tiene el Papa para elegir el obispo, el líder. Por ejemplo, hay 4 iglesias, las puse aquí, arzobispados mayores, 4 arzobispos mayores. Es exactamente en cuanto a gobierno propio, igual que un patriarca. La única diferencia es que cuando el sínodo elige a su arzobispo mayor, el Papa tiene que aprobarlo. Ellos lo eligen y no es aprobarlo, porque el Papa nunca va a ir en contra de lo que ellos eligen. El Papa tiene que darle el visto bueno, ¿no? Con esta única diferencia son totalmente iguales a los patriarcados. La percepción es que los patriarcas pueden crear diócesis de sus iglesias y los arzobispos mayores no. Eso es otra diferencia, ¿no? Porque están con Pedro, están bajo el Papa. Los patriarcas pueden crear diócesis de sus ritos, los arzobispos mayores sobre el Papa pueden aprobar las diócesis. Normalmente la regla es que en un territorio puede haber más de una diócesis de diferentes ritos, latino, griego, pero no puede haber 2 diócesis del mismo rito. O sea, Puerto Rico, en la iglesia Melquita, Puerto Rico pertenece a la eparquía de Venezuela y el Caribe. En Puerto Rico tenemos 6 diócesis, pero los católicos melquitas, los católicos orientales, en Puerto Rico están bajo el eparca de Venezuela. Todo Puerto Rico es una diócesis melquita. Y así de las otras iglesias. En Puerto Rico no hay jurisdicciones propiamente, aunque hay una iglesia en el que no lo conozcan. En Puerto Rico hay una iglesia católica no latina, no romana, en Trujillo Alto, la parroquia de San Espiridón. Celebran todos los domingos a las 10:30 la liturgia divina según el rito de San Juan Crisóstomo. A las 10:30 de tradición eslava, la misa es trilingüe, el eslavo eclesial, que es como el latín de la iglesia de ellos, en inglés y en español. Y entonces en griego, porque es un rito griego, ¿no? Es la única iglesia católica no latina, no romana en Puerto Rico. San Espiridón en Trujillo Alto. Muy bonita. Esto puede ser una pregunta medio boba, pero es un flashback. Siempre que como que llaman a un como que obispo patriarca, porque puede ser que haya como una rama distinta al rito que nosotros estamos acostumbrados. El título patriarca tiene varios usos. Normalmente el patriarca es el jefe de una iglesia apostólica. Okay. En la iglesia católica hay 6 patriarcas con jurisdicción, que son las 6 iglesias orientales. En el orden de precedencia, la iglesia, el patriarca copto de Alejandría en África, en Egipto, el patriarca de Antioquía, que por los sigmas hay 3 patriarcas de Antioquía. En el orden de ascendencia, el patriarca maronita, hablaré de ellos, el patriarca siriaco, hablaré de ellos, y el patriarca melquita, los que son patriarcas de Antioquía, el patriarca caldeo de la iglesia de Irak, de Bagdad, el patriarca de Armenia, el patriarca armeno, y el patriarca, 1, 2, 3, ya están, que son los 6 patriarcas. Y están los arzobispos mayores de la fuera de la iglesia, afuera de estos 6 patriarcas jurisdiccionales, hay patriarcas titulares. El patriarca de Venecia. El de Venecia es el obispo de Venecia, por la importancia de la iglesia de Venecia, tiene el título de patriarca. No tiene el mismo poder que los patriarcas orientales, está bajo el Papa, pero tiene el título de patriarca. Porque estoy pensando en que en la jornada, incluso yo, por la traducción de que no sabe portugués en general,
pero recuerdo que siempre que hablaban del arzobispo. El obispo de Lisboa tiene título de patriarca. Ok, ya, entiendo. El obispo de Lisboa es patriarca. Hay otros patriarcas que no son jurisdiccionales. El obispo de Goa en India tiene el título añadido de primado de Asia y tiene el título añadido de primado de las Indias Orientales. Hay un patriarca latino de Jerusalén. Existía sin jurisdicción. El obispo de Sevilla suele ser el patriarca de las Indias Occidentales. Esto está vacante desde el 68. O sea que el título de patriarca puede ser un añadido a una sede importante. Pero fuera de la iglesia, los líderes de esta iglesia antigua todos tienen el título de patriarca. Con los ortodoxos hay 10 patriarcas, 9 patriarcas y hay entonces arzobispos. Normalmente es un título de un líder. Cuando Papa Benedicto, cuando la iglesia era una, los primeros 1000 años, el obispo de Roma era el patriarca de Roma, o el patriarca del oeste, de la Latina tan grande. Por cuestiones ecuménicas, Papa Benedicto renunció a ese título. Nuestro Papa era el patriarca de oeste, ahora es Papa, ya no tiene el título de patriarca del oeste. ¿Entiendes? Interesante el título Papa, porque el primer patriarca que se llamaba Papa es el patriarca de Alejandría, es Papa, y tenía el título de Papa mucho antes que Roma, el Papa Copto. Y cuando viene el líder de la iglesia copta a visitar al Papa, es el encuentro del Papa de Roma y del Papa Copto, porque tiene el título de Papa mucho más antes que Roma. Curiosamente, aunque le voy a comentar un poco de la historia, cuando hablaba de la sede de Antioquía, que se dividió con la iglesia maronita, mezquita, filiaca, que voy a entrar en detalles, en la tradición, igual que Pedro se considera el primer obispo de Roma, o los obispos de Roma son sucesores de Pedro, en la sede de Roma, los obispos de Antioquía son sucesores de Pedro. Antes de venir a Roma, Pedro fundó la iglesia de Antioquía, va a ser lo que dice la tradición. Entonces, en la iglesia católica, entonces, hay al menos 4 sucesores de Pedro. En Roma tiene demasiado, pero hay otros sucesores de Pedro, y hay sedes de la iglesia latina, algunos en Sicilia, dicen que los obispos de Siracusa, Sicilia, son sucesores de Pedro, pero no tienen la primacía. La primacía la tiene Roma, por razones políticas, teológicas, etc. Eso es un paréntesis aparte. Entonces, hay varios niveles de autonomía, y en los países donde no hay una diócesis de las iglesias orientales, la iglesia crea el ordinariato de católicos orientales. Por ejemplo, en España hay católicos de todas las iglesias, pero no hay jurisdicciones de esas iglesias. Pues el obispo de Madrid tiene el título de ordinario de los orientales. Pues todos los católicos orientales en España están bajo el cuidado pastoral del obispo de Madrid, que tiene el título de ordinario de los orientales. Entonces, donde no hay iglesia diócesis, hay ordinarios. En la iglesia hay 8 ordinariatos nacionales, donde hay un obispo que se encarga de todos los católicos independientemente de su iglesia. Vamos a la historia. Vamos abajo. Bueno, aquí vamos a hacer, todos estamos unidos, una fe, una adoración, un liderazgo, diversas en liturgia, espiritualidad, ley canónica, disciplina y teología, para podernos abrirnos a la diversidad del mundo, no solamente de otros grupos cristianos, pero de otras religiones. Tenemos que conocerlo, que también es muy diverso. Para abrirnos a la diversidad tenemos que conocer lo propio. Divisiones, el pecado, decía yo en la homilía. Después de la caída, hemos siempre encontrado razones para dividir. Historia de la iglesia. En los primeros 300 años, cuando estábamos pensando, no estaba la Biblia diseminada, cada área tenía parte de las escrituras, empiezan a desarrollar diferentes pensamientos. Por ejemplo, hay áreas donde solo tenían el Evangelio de Marcos. Quien lee el Evangelio de Marcos puede bien pensar que Jesús se vuelve Dios en el bautismo, que viene el Espíritu Santo sobre él. Hay grupos de la iglesia tradicional que pensaban que Jesús se volvió Dios en el bautismo. Cuando recopilamos ya los más evangelios, cuando lees todos los evangelios en unión, tienes una idea más completa. Pero en lo que la Biblia se organiza y se aceptan los libros que son de la Biblia y los que no son de la Biblia, pues hay muchas creencias locales.
Porque la única iglesia, aquí empezamos, está en otra página, pero lo digo yo, la única iglesia empieza a haber conflictos en teología. ¿Es Jesús Dios? ¿Es Jesús hombre? ¿Qué es Jesús? Un paréntesis, se encuentra un ícono de Pedro muy bonito, del siglo VIII, San Pedro, apóstol, mártir, evangelista. No tiene evangelio canónico que aceptemos, pero existía y para otros cristianos lo consideraban como un evangelio válido. San Pedro, evangelio de San Pedro. O sea que Pedro en esta área era considerado evangelista. Para nosotros no es. La iglesia determinó que Cristo no era inspirado y no lo tenemos. Como hay otros libros que iglesias han usado por 300 años y que la iglesia de un momento dijo: este libro no es inspirado, y se crea la Biblia. Todo esto para decir, después de esos 300 años, donde se van uniendo, creando diferentes teologías, la iglesia de Antioquía, de la que ya he hablado, su pensamiento teológico enfatizaba mucho la humanidad de Jesús. La iglesia de Alejandría en Egipto enfatizaban la divinidad de Jesús. Pues enfatizando la humanidad de Jesús, está este patriarca, Nestorio, que decía que el ser, el Jesús que María cargó en su vientre no era Dios. Por lo tanto, no podemos llamar a María madre de Dios, solo podemos llamar a María madre de Cristo. ¿Les suena familiar de esta frase? De tantos otros cristianos. En el tercer greco. ¿Qué cambiarlo después de la historia? Hay muchas otras cosas, estoy haciendo una simplificación, pero el tema principal era eso. Hay otras cosas que vienen, porque cuando empiezas a hablar de bio, hay unas prácticas que quizás no se practican hoy en día ya. Pero esa idea, cuando la iglesia la conoció, se conoce como nestorianismo. Y la iglesia determina madre de Dios, mater Dei del latín, es porque la que pare es madre. Pero el dogma de la iglesia, lo que declara el concilio de Éfeso, es que María es, en inglés, la God-bearer, la que parió a Dios, la Theotokos. Hay un santo de la iglesia, un padre que dice: María es la mujer de cuya vagina salió Dios. Cuando decimos que María es madre de Dios, es una decisión cristológica, no estamos diciendo nada sobre María, estamos diciendo que Jesús era Dios desde que estaba en el vientre. Que cuando María parió a Cristo, parió a un hombre que es Dios. Se padre de Cristo. Sería solamente decir como que Jesús se convirtió en Dios cuando salió del vientre. Sí, que si tuvieras solamente el Evangelio de Marcos, podrías creerlo, pero no con todos los evangelios juntos. Entonces, en Éfeso, cuando la iglesia unida dice: no. María parió al hombre Dios, María es madre de Dios, en latín nosotros no tenemos el derivado de para, en lugar de mater Dei, madre de Dios mater Dei, de para la que parió a Dios. Fíjate ese concilio que fue el cisma. Por mucho tiempo había unos que decían que Jesús era un semidios, pero no era Dios, los arianos. En el primer concilio de la iglesia, el concilio de Nicea, se excluye a los arianos y dicen: no, Cristo era verdaderamente Dios. Y se hace el credo que decimos en misa, el credo de Nicea, que terminaba: creo en el Espíritu Santo. Punto. Segundo concilio, que es el Espíritu Santo. El segundo concilio define que el Espíritu Santo es Dios también. Y se añade que procede del Padre y que con el Padre y el Hijo es adorado, divinidad del Espíritu. Primero dos concilios era sobre la divinidad de Jesús y del Espíritu Santo. El tercer concilio seguimos entendiendo quién es este Jesús, que es Dios. ¿Tienes una pregunta aquí? Porque me acordé que Santa Claus le metió una Nestor, sí, el obispo Santa Claus viene de San Nicolás, que era un obispo de la iglesia en el sínodo de Nicea, y la tradición dice que cuando Nestorio se osó decir que María no es madre de Dios, Santa Claus, San Nicolás, le dio una galleta o un puño a Nestorio. Esa es la tradición. En los dos concilios, los arianos fueron condenados, perseguidos,
Esta herejía existe hoy en otros grupos que han nacido en el 19, no vuelta del nombre. Sino de Éfeso, los que apoyaron a Nestorio se separan de la Iglesia Universal. No aceptaban que María fuese madre de Dios o Diego. Más que teología, que también es política. Está el Imperio Romano, el Imperio Persa, en aquel entonces el Imperio Sasánide, se usaron a Nestorio como excusa. Nosotros estamos de acuerdo con Nestorio, nos seguimos al obispo de Roma. Se separaron más que por razones teológicas. La teología fue la excusa. No querían estar bajo el Imperio Romano, era el Imperio Sasánide, se separaron. Esta iglesia existe hoy día, la que se separó en el siglo IV, en el siglo V, en el Concilio de Éfeso. Es la iglesia asiria del Este. Hace ya casi 500 años, siglo XVI, tuvieron un cisma, porque la iglesia reconoció que necesitamos un papa, necesitamos un papa. La iglesia asiria tuvo un cisma y está la iglesia católica caldea. Esta iglesia que se separó en el Concilio de Éfeso, que existe hoy día, parte de esa iglesia vuelve a Roma. Si notaron en la misa, yo canté un poco la doxología. Con Cristo por él y en él. Para los orientales, esta parte es muy importante. Tú necesitas toda la plegaria eucarística para hacer el milagro de la transportación, para que ese pan y vino se convierta en vino. No solamente las palabras de Dios. Yo no puedo pasar por una panadería, este es mi cuerpo. No. Si necesitas la misa, y dentro de la misa necesitas la plegaria eucarística en su totalidad. Pero en la plegaria eucarística en su totalidad, ¿cuándo ocurre el milagro? En la iglesia nuestra, primero invocamos al Espíritu Santo y luego decimos las palabras de Jesús. Y le damos énfasis a las palabras de Jesús. Después de las palabras de Jesús, yo me arrodillo, porque ya es cuerpo de Cristo, aunque todavía necesito terminar la plegaria eucarística. En el rito griego se dicen las palabras de Jesús primero y después se invoca el Espíritu Santo sobre el pan, sobre el vino, sobre los dos dones. Y en lugar de arrodillarse, yo me postro en el suelo y me pongo de pie. Y en este momento, aunque necesita toda la anáfora, la plegaria eucarística, en este momento crece la devoción. El rito caldeo, hago un paréntesis, el rito tridentino que cambió con Vaticano, que lo sobrevive en la plegaria eucarística 1, en la más larga, nunca se invoca al Espíritu Santo. En la iglesia latina evolucionó y en la plegaria 1, cuando se ponen las manos, se pide que Dios bendiga los dones. En la plegaria 2, y la mayor parte de ustedes escuchan la plegaria 2, la 3, y se invoca al Espíritu Santo. La plegaria rara, media larga, nunca se invoca al Espíritu Santo explícitamente. Se ponen las manos y que Dios bendiga los dones. En la plegaria eucarística, después del Padre Nuestro, se pide el Espíritu Santo para que nos forme la unidad. En el rito 1, en el rito antiguo, este segundo momento tampoco se invocaba el Espíritu Santo y se pide que los ángeles del Señor lleven la ofrenda hasta el cielo. Es decir, para los griegos el momento importante es el Espíritu Santo. Cuando en la iglesia latina, especialmente después del reino, se dice que este es el único rito para los ortodoxos, a la de ellos, nuestra Eucaristía no era válida, porque no invocábamos el Espíritu Santo en la Eucaristía. Decíamos las palabras de Jesús, pero no invocábamos el Espíritu Santo. Para ellos nuestra Eucaristía no era sacramento, porque para ellos el momento especial es el momento de imponer las manos. Regreso a mi historia. La iglesia siria del Este, uno de los ritos más antiguos de la iglesia, el rito, no voy a decirlo porque no lo tengo apuntado, nunca dicen las palabras de Jesús. Están implícitas en todas las oraciones. Nosotros reconocemos es Eucaristía, es el cuerpo y la sangre de Cristo, pero el sacerdote nunca dice las palabras de Jesús. Para ellos, el momento importante es cuando se elevan los dones. O para los padres así, para ellos también hay debate, ¿no? Pero para los padres del desierto, en la Siria, donde el momento del milagro era el fin de la náufraga, el fin de la pedagogía, cuando se elevan los dones. De carácter de la iglesia, ¿cuándo ocurre el milagro? Necesitas toda la misa, necesitas toda la plegaria eucarística, pero ¿cuándo? Para nosotros en las palabras de Jesús, para los griegos cuando se invoca el Espíritu Santo, para los caldeos o para mucha gente de Siria cuando se elevaban los dones. En la iglesia caldea, los católicos cuando se volvieron a Roma, aunque nosotros reconocemos
los sacramentos de la iglesia siria del este, para estar en comunión con nosotros, los caldeos católicos añadieron las palabras de Jesús a su misa. Para estar en comunión con toda la iglesia, porque toda la iglesia las dice. Sin embargo, nosotros que reconocemos a Jesús Dios, que es Jesús hombre, Alejandría, Jesús es más Dios, se crea la herejía monofísica que dice que en lugar de ser hombre y Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, Jesús era una mezcla de hombre y Dios. La idea de que Jesús es hombre y Dios sin confusión, sin mezcla, sin separación, sin división. Y ellos decían, no, es una cosa nueva que es tanto humano como la iglesia dice, no. El concilio de Calcedonia, Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, no es una mezcla. Los que estuvieron de acuerdo se separaron de la iglesia. Iglesia es importante. Hasta ese momento, la preferencia era Roma, Alejandría, Antioquía. Ya para este concilio, el Imperio Romano se había dividido, Constantinopla se había convertido en capital del Imperio Oriental, el patriarca de Constantinopla había ascendido por encima inclusive de Alejandría, era el segundo en la iglesia. El obispo de Alejandría en Egipto, el obispo de Antioquía en Siria, todo el Cáucaso, el obispo de Georgia, de Armenia, en aquel entonces de la Albania blanca, ese era el nombre que tenía, se separan de la iglesia. Por la guerra y la expansión del Islam, la iglesia de Albania blanca hoy es Azerbaiyán. La iglesia de Azerbaiyán desaparece. La iglesia de Georgia regresa a comunión con la iglesia universal. Quedaban Alejandría, Antioquía, Armenia, que sobreviven hoy día. Iglesia, están en comunión entre ellas. Puedes cauto, puedes ir a una iglesia armena, puedes ir a una iglesia aquella que comulgar. Están en comunión entre ellas. Y siguieron su postulado. La iglesia de Alejandría continuó evangelizando África. La iglesia de Nubia en Sudán, una iglesia muy importante en el medievo, que detuvo el avance musulmán hacia el sur. Por eso que solamente el norte de África es musulmán. La iglesia de Nubia en Sudán detuvo eso. La iglesia de Etiopía, la iglesia de Eritrea después de la división, están en comunión con este siglo. La iglesia de Siria, si Alejandría se expandió hacia el norte, la iglesia copta, Siria se expandió hacia el este, la iglesia india. Entonces hoy día, del cisma de Calcedonia, existen todavía hoy 6 iglesias. Sudán murió, Nubia murió, Albania murió, Georgia regresó a la comunión. Hoy día la comunión apostólica, la iglesia copta de Egipto, la iglesia siriaca de Siria, la iglesia de Armenia, la iglesia de Etiopía, la iglesia de Eritrea y la iglesia de India. Existen hoy día. Las 6 hubo cismas que regresó a Roma. Los primeros 2 cismas, el cisma no se curó de todo, no se sanó de todo. Todavía quedan separados de ellos y quedan separados de Calcedonia. Pero una parte de lo que se separó en el Efeso se regresaron y una parte de lo que se separó en Calcedonia se regresaron. Ya tienes 7 iglesias católicas orientales. ¿Ok? Seguimos la historia. Hago un paréntesis. Los nestorianos, el imperio sasánida, llegó a India y llegó a China. Hay una placa del siglo VIII de cristianos nestorianos en China. Los chinos eran cristianos nestorianos. Cuando llega Marco Polo, ya había cristianos en China, nestorianos. Había cristianos en China. Cuando llegamos a India, en el 16, ya había cristianos en India. No de los caldeos, sino de los sirios. La iglesia de Santo Tomás. Entonces, Nazarí es cristianos en China, cristianos en India. Pero es importante, históricamente sabemos que el cristianismo estaba en India y en el siglo II. La tradición dice que Santo Tomás evangelizó y desde el siglo I existe.
Siglo I no hay confirmación histórica, la aparición dice que sí, tenemos confirmación histórica del siglo II. Ya había cristianos en India en el siglo II. El Imperio Sasánide compartió el cristianismo nestoriano. 7 iglesias, una de Cisma, la Siria, 6 de las iglesias apostólicas. En India, por culpa nuestra, cuando llegaron los portugueses con la iglesia latina, que estaban los cristianos nestorianos, los latinizaron. No podían seguir sus ritos diferentes al nuestro, lamentablemente, en nuestra historia. Después de unos años, ellos quisieron volver a su rito. Enviaron a un delegado, a su obispo Asiro, de la iglesia asiria del Este, para que les enviara un obispo. Pero en lugar de encontrarse con el obispo caldeo de Éfeso, estos delegados que no sabían los diferentes sigmas, fueron donde el obispo de Antioquía, que se separó en Macedonia, el obispo Siriaco. Y después de haber sido asirios por 1500 años, fueron latinos por decenas de años. De momento, la iglesia india se vuelve siriaca, no calcedónica. Con el tiempo, se dieron cuenta que eso no es lo que nosotros creíamos. Contactan y vuelven entonces a Siria. Entonces, en India estaba la jurisdicción latina, la jurisdicción original y esta jurisdicción nueva que se creó cuando contactaron los sirianos. Pues la iglesia, si le dije que la iglesia de India, calcedónica, había tenido un cisma que volvió a Roma, esta iglesia que se creó nueva con los caldeos en India también tuvieron cisma y volvieron a Roma. Entonces, la iglesia Silo-Malankara católica es del cisma de Calcedonia. La iglesia Silo-Malabar en India es del cisma de Éfeso. ¿Ok? Entonces, tenemos una asiria, Éfeso, 6 de Calcedonia, más la segunda de Éfeso en India. Ya tenemos 8 iglesias católicas orientales. Sigue la historia. Tratando de reconciliar la iglesia, empezamos a tratar de entender a Jesús. Y hay algunos que dicen que Jesús tenía dos naturalezas, hombre y Dios, pero tenía una voluntad, la voluntad divina, la herejía monoteísta. La iglesia en el sexto concilio ecuménico, Constantinopla III, dice: no, Jesús es hombre y Dios, y Jesús hombre tenía su voluntad, y Jesús Dios tenía su voluntad. Dos voluntades. Esa herejía, según algunos historiadores modernos, llegó a una iglesia en un valle en Líbano, que estaba aislada, rodeada por musulmanes. Esta iglesia evolucionó con el tiempo, rito, teología. Historiadores modernos dicen que era esta iglesia monoteísta. La iglesia propia dice: nunca fuimos monoteístas, nunca nos separamos de Roma. En la historia de las invasiones musulmanas en la área de Siria, esta iglesia, muy bien protegida por la naturaleza, con buen ejército, sobrevive hasta que 400 años más tarde se encuentra con los cruzados. Entra en comunión y vuelve a comunión con la iglesia maronita. Los maronitas, en su autoidentidad, dicen: nunca nos hemos separado de Roma. Ellos no sabían de los signos, sí, nunca se separaron de Roma. ¿Fueron o no monoteístas? Ellos dicen que no, algunos, no todos, la mayoría dicen que no, algunos historiadores dicen que sí. Pero en su identidad ellos dicen: nunca han estado separados por Roma, y yo les tomo su palabra. Entonces, de los cismas tenemos 8 iglesias, y tenemos esta iglesia que sobrevivió aislada hasta que los cruzados se encontraron con ella, que es la iglesia maronita. ¿Ok? Ahí tenemos 9 iglesias orientales. De esas 9 iglesias tenemos varios ritos. El rito alejandrino de la iglesia copta de Egipto, cuando llega a Eritrea, evoluciona, y aunque es el mismo rito, hay cosas diferentes, y le dejamos el uso quis, que es la lengua de Etiopía. El uso quis es el rito de Alejandría, y en Etiopía y Eritrea. Y está el rito copto. O sea, el rito de Eritrea, de Etiopía, quis con su propia lengua, y el rito copto son 2 usos de un rito, el alejandrino, un rito oriental. La iglesia siria
Con el cisma de los sasánides, después de 1600 años evolucionando, evolucionó y lo llamamos el rito antioqueno oriental. Es el rito de Antioquía, pero evolucionó un poco. El rito antioqueno occidental, siriaco oriental, antioqueno oriental, que comparten los caldeos y los indios y los malabares. Cisma de ellos, dos ritos. Cuando se separa Siria en Calcedonia, la iglesia siriaca, que hoy día usan el arameo, la lengua de Jesús, como su lengua litúrgica, y vas a una liturgia divina siriaca católica, la lengua sagrada es el arameo. Rezan el Padre Nuestro con las mismas palabras con que le enseñó Jesús. La iglesia siriaca, los maronitas que estaban exiliados, tienen un poco de evolución, pero se dice con el mismo rito, el rito siriaco occidental, que está en la iglesia maronita, en la iglesia siriaca y en la iglesia india, cuando llegaron allá. 5 usos del rito de Antioquía, 2 orientales, 3 occidentales. 2 ritos, Alejandría y Antioquía. Armenia desarrolló su propio rito. Armenia fue el primer país cristiano. Antes que el Imperio Romano declarara el catolicismo como religión oficial, Armenia, el rey, declaró el cristianismo como la religión del país, primer país cristiano. Ellos evolucionaron su propio rito armenio. Los griegos llamaron a los armenios los bárbaros. El vino en tiempos de Jesús era bastante fuerte. Teológicamente podemos explicar que el agua y el vino se representa al agua y a la sangre que salió del costado de Cristo, y tenemos una teología muy bonita. Históricamente empezamos a echarle agua al vino porque el vino era fuerte, era cortar el vino un poco para embocachar. Los armenios nunca le echaron agua al vino. Hoy día no le echan agua al vino. Por lo tanto, para la iglesia, los armenios son los bárbaros que no cortan el vino de la Eucaristía. Rito armenio. 3 ritos. Queda último rito oriental, rito griego, rito bizantino, preludio. De las 23 iglesias orientales, cada una con su rito, 14 iglesias orientales, todas usan el rito bizantino, el rito griego, que es el rito de los ortodoxos. En el primer milenio, la iglesia tenía las 5 sedes, la pentarquía, no sé si han escuchado: Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía, Jerusalén. Eran los 5 patriarcas. Cuando había algún problema, esos 5 patriarcas tenían potestad más allá de su iglesia local en otras iglesias. El Papa era universal, pero estas otras 4 tenían potestades mucho más allá que cualquier obispo. En el 1054, el Imperio Oeste, Roma, Constantinopla todavía estaban luchando. Había diferencias teológicas, históricas, litúrgicas, pero por política, el patriarca de Constantinopla y el patriarca de Roma se excomulgan mutuamente. Y comienza la división de la una iglesia universal que sobrevivió 1000 años. En el 1054 se excomulgan los 2 patriarcas. El resto de las iglesias no cumplieron comunión. Pero comienza la evolución, la separación, la independencia de la iglesia europea, sin tener relación con las iglesias orientales. Hubo varios concilios buscando reconciliación. El concilio de Firenze, pensamos que la unión se había logrado, no se logró. Pero en la Europa que evoluciona, a la de varios siglos, sin saber relacionarse con esta iglesia, las cruzadas. Llegan los cruzados y atacan Constantinopla. En Siria conquistan Jerusalén. No trataban muy bien a los cristianos ortodoxos. Y esta iglesia del primer milenio, el cisma no fue de 1054, se dice la cisma con Constantinopla en 1054, no. El mercado de Constantinopla fue la excomunión de Constantinopla y Roma. Roma y Constantinopla rompen. Las otras iglesias no rompieron. Con las cruzadas, poco a poco, el obispo de Antioquía, el obispo de Jerusalén, el obispo de Antioquía, de Alejandría, empiezan a romper con Roma. Y se queda la iglesia del primer milenio como católicos, y yo lo sostengo porque el Papa es esencial para la iglesia. Roma quedó sola y se separaron los 4 otros.
Ellos dicen que éramos 5 y tú estás solo, ¿quién se separó de quién? Pero ellos no tienen papa. La Iglesia Ortodoxa no hay un líder. El patriarca de Constantinopla es el líder espiritual, pero no puede mandar a nadie. Él es líder solo de su iglesia. No tienen papa. Entonces, la división histórica había comenzado antes. En el Espíritu Santo, nosotros creemos que el Espíritu Santo viene del Padre y del Hijo. Lo decimos en el credo. Este y del Hijo se lo añadimos nosotros, no viene del concilio. El concilio de Constantinopla proviene del Padre, punto. Nosotros le añadimos Hijo. Ya para el siglo VI, toda la Iglesia occidental creía y confesaba que el Espíritu Santo provenía del Hijo también. Por 400 años, teología importante, diferente, el Dios que creemos es diferente, la Trinidad. El Espíritu Santo viene solo de Dios Padre o viene del Padre y del Hijo. Convivimos sin problemas por 600 años. Por política se excomungan, es que tú crees en el Espíritu Santo del Hijo. Y la teología se vuelve nuevamente excusa. Otra cosa es, para los griegos, Cristo es la levadura. No necesita usar panásimo como los judíos. Nosotros, en la Eucaristía, las hostias es panásimo, pan sin levadura. Los griegos usan pan con levadura, son pan verdadero. Que ustedes celebran panásimo, que ustedes celebran pan con levadura. Y todas estas diferencias que por 1000 años no importaron, por la división política empezaron a convertirse en los obstáculos. Y esa iglesia del primer milenio, antes de la división con Roma, en el 54, la iglesia de Georgia, cuando se regresó, se le consideró patriarca. Entonces eran 5: Alejandría, Antioquía, Jerusalén y Georgia, patriarcas. Y la iglesia de Macedonia, de Bulgaria y de Chipre eran autónomas. Que cuando se comunican mutuamente con Constantinopla y Roma, la Iglesia Universal, que tenía los 5 jefes, tenía 8 jurisdicciones. Los 5 patriarcas, el patriarca de Georgia, la Iglesia de Macedonia, de Bulgaria y de Chipre. Después de la división con Roma, esta iglesia continuó creciendo. Se añade Serbia. Cuando el concilio de Firenze, la delegación ortodoxa buscando unión con Roma en el concilio nuestro de Firenze era Constantinopla, Alejandría, Antioquía, Jerusalén, Bulgaria, Serbia, Chipre, y cada uno representando porque no tienen un líder. Estaban ahí representando de cada una iglesia en comunión entre sí, pero no tienen un líder. El patriarca de Constantinopla es el primero entre todos. Es un líder espiritual, el patriarca ecuménico, el patriarca universal. Y hay algunas cosas que sí son centralizadas y ellos le asignan. Pero no tiene la autoridad de un papa. No puede mandar al patriarca de Antioquía, etc. Ahora mismo la iglesia ortodoxa está en cisma por algo que el obispo el patriarca de Constantinopla hizo, que Rusia no acepta. Pero en fin, Alejandría, Antioquía, Jerusalén, Chipre, Georgia, Bulgaria, Serbia, la iglesia ortodoxa sigue creciendo, se convierte en los eslavos, Rusia. Con la caída de Constantinopla, en el final del siglo XV, Moscú, la tercera Roma. La iglesia de Rusia, patriarca de Moscú. Importante, toda Rusia era ortodoxa. Rusia, pasan varios siglos, las guerras de independencia en Europa, se independencia Rumanía, tienen su patriarca, Bulgaria fue elevado a patriarca, se separa Polonia, la iglesia ortodoxa de Polonia, la iglesia ortodoxa de Chequia y Eslovaquia, que están juntas, que son 2 países, la iglesia ortodoxa de Albania, la diáspora ortodoxa en América estaba bajo Rusia. Rusia le dio independencia, autocefalía, se dice el lenguaje de la iglesia, a la iglesia americana, a la iglesia ortodoxa americana en su propia jurisdicción. Hace unos años, el patriarca de Constantinopla, Ucrania, estaba bajo Constantinopla. Cuando Rusia se convierte en patriarcado, Moscú, Constantinopla fue cediendo autoridad a Rusia con unas condiciones.
que históricamente se cumplieron o no se cumplieron es parte del problema, pero Ucrania originalmente era bajo Constantinopla y es Constantinopla que le da la autocefalía de independencia a Rusia en el 18, si no me equivoco, en el año no me puedo equivocar. Constantinopla le da la independencia, la autocefalía a Ucrania. Rusia no lo reconoce. Lo que pasó en el 1054 ha vuelto a ocurrir. Constantinopla y Rusia se han excomulgado. Alejandría en África apoyó Constantinopla. Chipre apoyó Constantinopla. La iglesia griega apoyó Constantinopla. Rusia rompió con los cuatro. Tú vas a la página de la iglesia ortodoxa y la iglesia ortodoxa puede decir: mi autoridad es fuera de las iglesias ortodoxas que ellos reconocen. Toda África está bajo Rusia. Grecia está bajo Rusia. Porque ellos no han roto, para ellos no existe. Y por primera vez, no primera vez en la historia, pero en el mundo ortodoxo, hay ortodoxos en África bajo Alejandría, y ahora Rusia ha enviado misioneros y ha creado una diócesis en África, y hay ortodoxos en África que no están bajo Alejandría. Dos jurisdicciones en el mismo territorio. Algo impensable en la iglesia. Unos leales a Rusia, unos leales a Constantinopla. Ese tema parece que se está grabando. Rezamos, no es la primera vez que Rusia rompe con Constantinopla, ha ocurrido antes. Rezamos para que este cisma se sane. En este momento no parece que se esté sanando. Más allá de eso, la iglesia de Serbia de la independencia a la iglesia de Macedonia, autocefalía. Que el mundo ortodoxo tiene 14 iglesias en comunión entre sí, o mejor dicho, Rusia no reconoce 4 de ellas, pero el grupo sí. Tiene 9 la iglesia de América, que porque Rusia le dio la independencia, Constantinopla no la reconoce. La iglesia de Ucrania, que porque Rusia le dio la independencia, porque Constantinopla le dio la independencia, Rusia no la reconoce. Se metieron los platos. América, Rusia la independencia, Constantinopla no reconoce. Ucrania, Constantinopla la independencia, Rusia no reconoce. Y Serbia no es que no sea reconocida, pero en lo que se reúnen los sínodos de las diversas iglesias ortodoxas para reconocer a Macedonia, Macedonia todavía no es reconocida de todos, pero no hay nadie opuesto. Es simplemente hay que tomar el tiempo en que las diferentes iglesias ortodoxas reconozcan a Macedonia. Todo esto para decir, hay 17 iglesias ortodoxas en comunión entre sí, que son las iglesias del primer milenio, que nunca han usado latín en su libro romano, tienen el rito griego, sobre el griego y guía, cismas. En todas ellas, desde el primer milenio, la iglesia ortodoxa de Antioquía, Alejandría y Jerusalén, o mejor dicho, la iglesia de Siria, la iglesia de Antioquía, que aunque todos rompieron con Roma, la iglesia de Antioquía tuvo doble comunión con Roma y con Constantinopla hasta el siglo XVIII. En el siglo XVIII Constantinopla dijo: no, papito, decide. Siria optó por Roma y Constantinopla nombró Roma. Esta es la versión católica. Los ortodoxos dirán otra versión. Pero a fin del día, en el siglo XIX, la iglesia de Antioquía del primer milenio tiene un cisma, y con ello el Papa le da cura espiritual a los que vinieron de Jerusalén y de Antioquía. Del primer milenio, Antioquía, Jerusalén, Alejandría es la iglesia católica bendita, que está en comunión con el Papa. Y luego León XIII le concede también el territorio del Imperio Turco a la iglesia melquita, por lo tanto, Turquía, Constantinopla. La iglesia del primer milenio hoy día es la iglesia melquita, católica. La iglesia rusa, tenemos la iglesia católica ucraniana, la iglesia católica rusa, la iglesia católica bielorrusa, la iglesia católica kazaca de Kazajstán y la iglesia católica rutena. Son 5 grupos de iglesias católicas que vienen de los rusos, de los rusis, de los rutenos, ese grupo étnico. Melquita, 5 de Rusia, la iglesia Serbia, para la iglesia católica de Serbia y Croacia, la iglesia católica de Hungría,
Patriarcado de Rumanía, Iglesia Católica de Rumanía, Iglesia Católica de Rumanía, Patriarcado de Bulgaria, Iglesia Católica de Bulgaria, Iglesia Católica en Checoslovaquia, Iglesia Católica de Eslovaquia, o Chequia y Eslovaquia, en nuestro país, Iglesia Católica en Albania, Iglesia Ortodoxa de Albania, Iglesia Católica de Albania. Este mundo ortodoxo, esas iglesias del mundo ortodoxo, a través de la historia han tenido signos y han vuelto parte de ellos a Roma. O sea que si vemos la iglesia, las heridas de los signos no se han sanado. Esperamos y oramos para que seamos uno. La palabra de Jesús. Pero, dicho eso, la Iglesia Católica nuestra con el Papa es el panorama de la iglesia del primer milenio. Todos los ritos de la iglesia milenaria los tenemos. No hay una iglesia apostólica que no haya una parte en la iglesia católica. Al final del día, no mencioné cuando el rito, el concilio de Firenze, que pensamos había ganado la unión, el imperio romano griego gobernaba el sur de Italia. Que había muchos griegos ahí que entraron en comunión con Roma. Entonces la iglesia italo-albanesa nunca ha estado fuera de comunión, no fue un cisma de la iglesia ortodoxa, y eran los que estaban en Italia, que también no iglesia. O sea, ahí, entre los diferentes cismas de la iglesia ortodoxa, 14 iglesias católicas que usan el rito griego bizantino son iglesias de derecho propio. Y esas son las 23 iglesias católicas. Es la historia del pecado, la historia de los cismas, que parte de los cismas se han sanado. Hace unos años, el patriarca de la iglesia siria del Este, el cisma de Éfeso, habló con el patriarca Caldero y allá han dicho: no podemos estar separados, somos el mismo pueblo. El primero que muera cederá el poder al segundo. Será el líder de la única iglesia en comunión con Roma. Roma lo aceptó. ¿Qué sucede? Muere el de los asirios y por política el que estudió el poder no lo reconoció. Y esa herida que estaba sana todavía continuaba. Sin embargo, en el diálogo ecuménico, como es una sola iglesia, un católico puede ir a una iglesia asira y comulgar. Un asiro puede venir a una iglesia católica y comulgar. Es el único caso donde hay reciprocidad. Un católico, si vas a un lugar, a Rusia, a Bulgaria, y no tienes una iglesia católica cerca, la iglesia te permite, es una iglesia ortodoxa. Y lo ortodoxo, de considerar al católico hereje, creo que es diferente que ellos, no te daría la comunión. O sea, si sabe que tú eres católico, no te da la comunión. Pero la iglesia católica te permite recibir la comunión de todos. Me preguntaba un ortodoxo: ¿puedo venir a la misa católica? Sí. ¿Puedo comulgar? La iglesia católica me dice a mí: si no ortodoxo buena voluntad viene, yo le puedo dar comunión. Mi respuesta a él es: si vienes a mí, yo te la doy. Pero si tú eres ortodoxo, deberías respetar la ley de tu iglesia. Y tu iglesia no te lo permite. Tu iglesia no te permite venir a recibir la Eucaristía, porque no me reconoce. Si vienes, yo te la voy a dar. Porque mi iglesia me lo permite. Pero tu iglesia no te lo permite. No, bueno, ellos no permiten que los católicos comulguen. Nosotros permitimos que todos se comulguen con nosotros. La única del milenio, la única con reciprocidad es la iglesia asira. Un católico en Irak, de la iglesia caldea, puede ir a una iglesia asira y comulgar, y un ortodoxo asiro puede ir a una iglesia católica y comulgar. Hay una reciprocidad. Es el único cuerpo no católico en el que tenemos la reciprocidad de que podemos ir y comulgar en su iglesia y ellos pueden venir y comulgar en la otra. Es el único cuerpo. Los demás, nosotros permitimos a cristianos de cualquiera de estas iglesias del primer milenio, si en buena fe vienen donde nosotros, le damos la comunión. No hay problema. Yo, como dije, yo exhorto que sigan la ley de su iglesia. Y si de verdad lo permite bien, si su iglesia no lo permite, no deben hacer. Diferencias. ¿Cómo funciona con las demás iglesias, las palabras de iglesia dentro de la iglesia católica? Porque, por ejemplo, yo fui a la iglesia en el rito oriental de Trujillo Alto y yo no pude comulgar. Posiblemente porque no te conocían. Porque son bien estrictos, no le dan la comunión a los católicos. Por ejemplo,
yo fui vicario en San Ignacio varios años. Y hubo, no un problema de comunicación, pero no hablamos todo lo que había que hablar de antemano. La iglesia griega, las diferentes tradiciones, hacían ayuno. Nosotros nos quejamos que no podemos comer nada una hora antes de misa. En la tradición griega, o desde que te levantas hasta la misa no puedes comer nada, en algunas tradiciones. O desde la medianoche hasta que vayas a misa no puedes comer nada. O en la iglesia rusa, desde que cae el sol a las 6 de la tarde hasta que comulgas, hasta que vas a misa domingo no puedes comer nada. Y nosotros nos quejamos por una hora. También en la iglesia rusa quieren recibir el cuerpo de Cristo tan listos y preparados que es normal tener confesiones en misa. La gente va a confesarse. Y cuando comienza la plegaria eucarística, la fila de confesión se alarga, porque la gente quiere confesarse justo antes de comulgar para asegurarse de los pecados. Yo invito a la iglesia de Trujillo Alto que venga a San Ignacio en la 1 de octubre, la fiesta de la protección de la Teotocos, una fiesta muy importante de la iglesia católica griega. En San Ignacio ponemos el altar, ponemos los dos iconos, tenemos un icono falso y falso, y celebramos la liturgia divina griega en San Ignacio. Llega el momento de la comunión y el sacerdote dice, y yo lo entiendo, no lo hablamos de antemano, y yo entiendo, si lo hubiéramos hablado de antemano yo lo hubiera dado la joven, pero en la comunión él dice, yo no sé si ustedes católicos latinos han hecho ayuno, y se ayunaron posiblemente una hora. El otro padre católico griego lleva una hora ahí parado y no he visto a nadie a confesar. Por lo tanto, solamente los sacerdotes vamos a recibir el cuerpo de Cristo, que a ustedes les voy a dar pan bendecido. Los padres no pueden comunicar a mi congregación. Pero va la comunicación entre él y yo. Yo entiendo la práctica de la Iglesia Católica rusa, que es muy estricta, pero si un católico latino viene a comulgar es porque está preparado. Que no lo viste confesarse no debe venir junto. No permite. ¿Por qué lo del pan bendecido? Una de las diferencias de la iglesia griega que dije, voy a hacer pan con levadura. En misa, yo quiero que me ofrezca una misa, padre, voy a celebrar esta misa, esta es la intención de misa. La misa que es un sacrificio para forma de participar de este sacrificio. Hoy día en una economía monetaria, tú das un donativo. Cuando la economía no era monetaria, te costaba, dabas algo, participabas del sacrificio, sacrificando algo para la misa. Pues los griegos hoy día, cuando vas a pedir una misa, tú horneas el pan que se va a celebrar en la misa, que será consagrado. Y hay unos sellos, hay unas raciones. Y este pan, el cordero, se corta un cuadrado en el centro, que se llama el cordero, que eso es lo que se convierte en el cuerpo de Cristo. El resto del pan se pica y se bendice. Los católicos preparados comen del cordero, comen el cuerpo de Cristo. Los católicos no preparados y todo invitado, cristiano o no cristiano, come pan bendecido. Y ahí es que el cura grupo católico dice, no sé si puede o no, todo el mundo, solamente los sacerdotes comen del cordero y ustedes comerán pan bendecido. No, yo sí, no, que está aquí celebrando. Acá hay una pregunta. Sí. No, al final, la mitad, él era el presidente y al final yo le expliqué y los niños fueron a misa después por la tarde para poder comulgar ese día. Pero entonces, ¿no quieren revisar un poco la diferencia porque no se hace un rebaño? No, yo intenté hablar, pero realmente eran mis invitados y nosotros somos un poco más flexibles en lo que permitimos o no permitimos comulgar. El derecho canónico ruso, protocatólico, tiene su práctica. Y yo en ese momento no era muy familiarizado con todo, para poder apelar al derecho código no puede negarle la comunión. Yo sé que desde el código de derecho canónico no debía, pero no recordaba yo cuál era el código. Entonces, no podía yo hacer un caso propio. Y creo que celebrando la misa, mis parroquianos tuvieron la experiencia del rito griego, aunque no pudieron comulgar. A eso iba también, porque creo que nunca había escuchado que se negara a una... Sí, pero no, es porque no sabían. Eran católicos, pero no sabían.
Pero nuevamente fue comunicaciones que no pudimos haber tenido antes y no se tuvo pues por mi ignorancia, culpa mía. Pero otras diferencias, no solamente los católicos no preparados y los invitados, cristianos o no, comen pan bendecido, que se llama antidoro, que todo en el momento después del milagro, después que tenemos el cuerpo y la sangre de Cristo en el altar, se trae ese pan y se tocan las especies, así queda bendecido. En la iglesia griega, los que les gusta escribir iconos, cuando yo escribí mi primer icono, para la bendición y la Eucaristía, los iconos se ponen en el altar. Y entonces, después que se consagran el cuerpo y la sangre de Cristo, cogen los iconos y los iconos tocan el cuerpo y la sangre de Cristo, y así quedan bendecidos. Hay una oración que se puede decir fuera de misa, si no es necesario, pero la forma normal de bendecir iconos es tocando el cuerpo y la sangre de Cristo. Otras diferencias. En el bautismo, en esta nuestra, separamos los tres sacramentos de la iniciación. Te bautizamos de bebé, todos tenemos uso de razón, se te da el cuerpo de Cristo, que sepa lo que estás haciendo. Cuando tienes ya un poco más de libertad, si eres ser católico o no, confirmas tu fe. En la Iglesia Católica griega, el bebé de una semana se bautiza, se confirma, el bebé es crisma y se da la primera comunión. Y en misa, la madre me trae el bebé y yo con una cucharita pongo sangre de Cristo y se la doy al bebé. Porque en la mentalidad griega es alimento espiritual, aunque no sepas lo que es. Y eventualmente lo entenderás. Eres parte de la iglesia hasta que tú en tu libertad quieras dejarla. No tengo que esperar a que te confirmes. En la mentalidad griega, el bebé recibe los tres sacramentos. Una diferencia. Otra cosa interesante. Hablaba yo de las cuatro papitas, la liturgia, la espiritualidad, la teología y el derecho. De las 24 iglesias católicas con el Papa, 20 ordenan hombres casados. Sacerdotes célibes son solamente de la Iglesia Católica Latina, Maronita y las dos Indias. Por 2000 años, católicos han ordenado. Y mira que estoy diciendo, ordenar hombres casados. Por ahí se oye la frase, para que los sacerdotes se casen. Eso nunca va a pasar. El orden de los sacramentos no importa. No es la primera comunión si no está bautizado. Un hombre casado puede ordenarse. Un hombre ordenado no puede casarse. Por eso hay excepciones. En el concilio de Anquila del siglo IV, un diácono, solamente un diácono que no tiene don de celibato, se le puede permitir casarse después de ordenado. Por eso que en nuestra iglesia latina, normalmente el diácono que enviuda no puede casarse, y muchos hacen sacerdotes. Pero hay casos, un diácono que enviuda que tiene niños chiquitos. Por ejemplo, hay casos donde al diácono se le permite casarse después de ordenado. Solo los diáconos. Sacerdotes y obispos, nunca. Te ordenan, te casas y después te ordenan. Porque la iglesia nunca va a permitir que los curas se casen. Si mañana el Papa Francisco se despierta y dice, de hoy en adelante ordenaremos hombres casados en la iglesia latina, todo lo que nos ordenamos en los últimos años, y digo, ay Papa, que no lo hiciste antes, porque no va a afectar a todos los curas, va a afectar a los futuros curas. Pero si ya estás cura, no te puedes casar. Yo como soy jesuita, tengo voto de castidad, aunque no estuviera ordenado, no me hubiera podido casar como quiera, porque tengo un voto explícito de castidad, no simplemente soy célibe. Con lo bonito que es el celibato, con lo bonito que es la castidad, ¿no? Pero en el mundo cristiano, si el Papa mañana cambiase las reglas, los que ya son sacerdotes no pueden casarse, y la iglesia podría tener futuros sacerdotes casados, ordenando hombres casados. El orden de los sacramentos no importa. ¿Okay? Diferencias de los diferentes ritos. Esto se llama en español contador. Gracias. En griego, Vamos, loco, ¿sabes? en griego con Goskini, en eslavo Shokti, en árabe Mishbaha, que es el rosario original. Los padres de la iglesia pueden leer los padres de la iglesia y ellos dicen la oración del corazón. La oración del corazón es: oh Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Este pecador no es que nada soy. Ese pecador es cuánto dependo de ti. Dependemos de Dios. El que nada es nadador. El que corre es corredor. El que peca es pecador. Pero no te centres. Ten misericordia de mí, pecador, porque peco, porque dependo de ti, pero no me estoy autocondenando.
Entonces, podemos en los pares del desierto, hoy deseo 1000 oraciones al corazón. Simplemente yo la uso cuando estoy caminando, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, la misericordia es mi pecador. Por devoción, puedo cambiarlo. O Santa María, Madre de Dios, resta por mi pecador. O la Trinitaria, el Padre de mi esperanza, el Hijo de mi refugio y el Espíritu Santo mi Salvador. La Santísima Trinidad, todavía puedes cambiar. Es para obtener un mantra que tú simplemente repites y mantienes la cuenta. No es que voy a rezar 100, este tiene 100. No es que voy a rezar 100, 50, 25. Esto es para que yo sepa lo que recé. Puedo llegar a 24, lo pongo y lo retomo y empiezo en 24. Pero no hay un número más. Esto es simplemente para saber. Puedes, en Cuaresma se rezan 1000, 2000, 3000. Simplemente tú repites ese mantra. Nuevamente, en la iglesia bizantina hay un manquito que es como de 6 pulgadas, 300. Mirando el icono, mirándote, mano en el corazón, choque en mano, Señor Jesucristo, te digo, ten misericordia. Y cuando tú entras en esa oración y entras en el corazón de la oración y se te saca una lágrima, los shoktis tienen flecos para que te seques las lágrimas. Sí, no me lo invento. No me lo invento. Sí, es real. Los flecos es para que te seques las lágrimas, porque cuando estás orando con tu corazón deben salirte lágrimas. Que en Cuaresma la oración de San Efrén requiere postraciones. Los cristianos del primer milenio hacían postraciones con su alfombrita. Yo tengo mi alfombrita, cuando rezo en Cuaresma hago mis postraciones, rezo con mi shokti. Cuando el Islam comienza, los cristianos en esta área hacían postraciones y tenían su contador. Y hoy día ves la alfombrita, ves un shokti y tú dices, ah, como un musulmán. Ellos lo sacaron de nosotros. Nosotros teníamos la alfombrita y hacíamos las postraciones, nosotros teníamos el contador antes de que naciera Mahoma. Hoy día se reconocen como, pero todos los cristianos del Medio Oriente usan su contador y rezan haciendo postraciones en la alfombrita. Y esto era cristiano mucho antes, por siglos antes de que naciera el Islam. Y se hacía también como que la hora en específico. Bueno, hay una invitación que la iglesia le hace a los laicos a hacer la liturgia de las horas. Como sacerdote, en mi ordenación, yo cometí de falta. Yo como sacerdote tengo que hacer 5 horas al día. La oración de la mañana, las laudes a las 6, una de 3 oraciones del día a las 9, 12 o 3, hago una pausa. La oración víspera de la tarde a las 6, las completas antes de acostarme a dormir, y el oficio divino, que es una lectura patrística, que lo puedo hacer en cualquier momento del día. Como sacerdote ordenado, yo tengo que hacer 5 de las horas. No tengo que hacer las 3 del día. Puedo escoger las 9, las 12, las 3. Tengo que hacer una de las 3. Los monjes hacen todas las horas. De esa práctica de los monjes del desierto, rezar en los momentos del día, sale que los musulmanes tienen que rezar a sus horas del día. Eso viene de la práctica cristiana de rezar cuando Jesús fue crucificado, cuando Jesús fue condenado a muerte a las 9, cuando Jesús fue crucificado a las 12 y cuando Jesús murió a las 3. Por la mañana a las 6, por la tarde a las 6, la completa antes de acostarse. El oficio divino antes era la razón de la medianoche. Pero acostarme a dormir, para levantarme a la medianoche, y los monjes lo hacen para después de acostarme a dormir, para levantarme a las 6, pues en la iglesia latina se puede hacer en cualquier momento del día. Los griegos mantienen la rutina. Cuando yo viví un mes en un monasterio católico rumano, y yo hacía las oraciones con ellos, y la oración de la medianoche, ellos se levantaban a las 4 de la mañana, y hacían todo, estábamos 2 horas orando, porque la oración de la medianoche se posponía. No todos los griegos hacen esto, los monjes son mucho más estrictos, pero sí, el orar en ciertos momentos del día viene de la práctica de los monjes cristianos que rezaban en momentos del día. Y esos son los diferentes ritos. No hablé de todas las eficacias de todos los ritos católicos, porque podemos estar toda la noche y podemos hacer otra charla si quieren. Este es un mundo muy interesantísimo, pero que sepan, de ahí vienen, cuando hablamos de iglesias, son iglesias propias, con obispos, con sacramentos, simplemente diferentes. Y nos une la figura del Papa, la comunión con el Papa. Cuando miramos hacia Occidente, porque
el cisma con los ortodoxos no fue el último cisma. El 16, la reforma protestante, que vaya a aclarar algo. En Puerto Rico, católicos latinos romanos, todo el no católico cristiano protestante. No. Protestantes son los grupos que nacieron en el 16, que protestaron contra la iglesia: los luteranos, los calvinistas, los anglicanos, los anabaptistas, que después tuvieron sus cismas, y tenemos otros grupos, pentecostales, evangélicos. Nosotros quizás decimos protestantes, pero realmente no es una etiqueta ni que a ellos les guste ni es apoyada, porque protestantes son los que protestaron contra la iglesia, que los bautistas se han separado de los dominicanos, que los metodistas se han separado de los anglicanos. No están protestando contra nosotros, no son protestantes. Algunos asumen la etiqueta, pero para hacer la verdad, los protestantes son esos grupos que, con razón o sin razón, se separaron del concilio. ¿Por qué traigo esta colación? En las iglesias protestantes, porque lo que viene después ya no es iglesia por el trípode. Los reformados creen en la presencia real espiritual, no es cuerpo de Cristo. Cuando yo comulgo el pan y el vino, espiritualmente recibo a Cristo. Esta presencia es real, pero solo espiritual. Los que vinieron después de los reformados, digamos, anabautista, en Puerto Rico es la familia bautista, y luego, este es pan y vino, simplemente un símbolo. El trípode no tiene ya la Eucaristía. Después de la reforma, Lutero empezó a ordenar laicos, los metodistas igual, no tienen solución apostólica. Y la fe es la misma, son cristianos. Pero ese trípode, con la ruptura de los cismas de la reforma protestante y los movimientos sucesores, se perdió la función apostólica y la Eucaristía. Diferentes grupos protestantes tienen diferentes teologías eucarísticas, desde espiritual hasta los luteranos creen igual que nosotros que es cuerpo de Cristo, pero no es la sustanciación que el pan se vuelve cuerpo, sino que místicamente aparece Cristo y el pan y el cuerpo están a la misma vez juntos y comulgan el cuerpo de Cristo pero con el pan. Hay una etiqueta que es lo que ellos usan, que decimos consubstanciación, las dos sustancias. Los luteranos prefieren de la unión de Jesús, hombre Dios, la unión pan-sangre, pan-cuerpo de Cristo. Ellos llaman la unión sacramental. Para ellos el cuerpo de Cristo solamente durante la liturgia, no hay adoración. Y no es que el pan se convierte, sino que el cuerpo de Cristo convive con el pan. Pero creen en el cuerpo de Cristo. Es lo más cercano a nosotros, los calvinistas, los presbiterianos, es presencia real, y el que recibe ese pan y vino con fe, recibe el cuerpo y la sangre de Cristo, pero es solamente espiritual. Los bautistas es simplemente un símbolo, que es pan y vino o jugo de uva, de que la teología eucarística con las diferentes cismas cambia, pero ese trípode del milenio con la reforma se perdió. Por tanto, hacia occidente no hay iglesias. Las iglesias son las iglesias ortodoxas, la iglesia oriental, la iglesia ortodoxa, la iglesia asira, la iglesia de Macedónica, Copta, Mena. Cuando miramos al grupo occidente, son comunidades eclesiales. Los anglicanos dicen que tienen su función apostólica, creen en la Eucaristía más o menos. Nosotros no los reconocemos, ellos dicen que lo tienen. ¿Lo tienen o no lo tienen? Hay un debate teológico. Porque hay un debate teológico sobre la razón por la que no los reconocemos. Pero nosotros hasta ellos no los consideramos iglesia, pero ellos tienen la Eucaristía y tienen su función apostólica, simplemente que nosotros no los reconocemos. Pero entonces, hacia Occidente, usando nuestros nombres, están los hermanos separados, comunidades cristianas, comunidades eclesiales, pero usando el lenguaje de la iglesia, tanto que no hay obispo y no hay Eucaristía, el trípode del primer milenio que va donde los lados, para nosotros, los hermanos separados son comunidades eclesiales, pero no usamos la palabra iglesia. Aunque ellos la usen para sí mismos, y nosotros lo podemos respetar, pero en cuanto a nosotros, para nosotros, desde ese trípode, como no tienen dos del trípode, no usamos la palabra iglesia de nosotros hacia ellos. La iglesia episcopal en Puerto Rico Es anglicana. pero dice ser católica. La iglesia episcopal es el cisma de Enrique VIII. Con la guerra de independencia de Estados Unidos,
La iglesia anglicana en Estados Unidos, ¿cómo van a seguir teniendo el nombre inglés en el nombre? Y como es la iglesia episcopal, los anglicanos de Estados Unidos comenzaron a llamar la iglesia episcopal. Pero la iglesia episcopal es la rama estadounidense de la iglesia anglicana y está en comunión con el obispo de Canterbury, que es el obispo, el primado de la iglesia anglicana. Y esto que estoy diciendo de que no miramos hacia Occidente Iglesia, no es en el diálogo ecuménico que hacemos con los hermanos no católicos. Yo no les digo tú no eres iglesia, es como nosotros lo entendemos, pero en el diálogo eso no viene a colación. Hablamos de lo que tenemos en común, trabajamos juntos. Es simplemente para que entiendan cómo nosotros usamos el lenguaje, porque para nosotros definir la iglesia necesita ese tipo. Entonces, lamentablemente en Occidente, solo Vaticano I, y con esto termino porque llevo hablando un buen rato, y como preguntas, Vaticano I también lo cisma. Los que no aceptaron la infalibilidad del Papa, los veterocatólicos. Lamentablemente los veterocatólicos, y esto es una pregunta, y esa, vamos, espero que nos tomaron unas decisiones por las que nosotros dejamos de reconocer sus poderes. Dentro de los veterocatólicos, la Iglesia Nacional Polaca, católica, se separa de los veterocatólicos por esas decisiones. En Occidente, lo único que nosotros consideramos iglesia es la Iglesia Polaca Nacional Católica, que es veterocatólico del tema del primero Vaticano I, que nosotros reconocemos sus sacramentos. Si no hay una iglesia católica, puedes ir donde ellos o pedir sacramentos que te lo den otra cosa, pero solamente la Iglesia Polaca Nacional Católica. Y en la tradición luterana de Escandinavia, aunque en el sur los luteranos empezaron a ordenar laicos, o el sacerdote, el voy a obispo, en la Escandinavia, Lutero era muy flexible por la diversidad en cosas diferentes. Y admitía obispos. La iglesia luterana de Escandinavia mantuvo a la oración apostólica, pero nosotros no la reconocemos. Pero este obispo nacional católico, polaco, ordenó a un obispo luterano de Noruega. Entonces, la iglesia católica noruega es una iglesia luterana que tiene su oración apostólica y que nosotros reconocemos los sacramentos. Son los únicos dos grupos, y son nacionales, en Occidente. Para nosotros no hay iglesia en Occidente excepto la Iglesia Nacional Católica Polaca y la Iglesia Católica de Noruega, porque tienen su oración apostólica y porque tienen sacramentos. He hablado mucho, muchos ritos, muchas iglesias. Abro el piso a preguntas. Aquí. Bueno, tengo dos preguntas. La primera, una solicitud. Yo tengo un choque en mi carro para ver si usted me lo puede bendecir luego. Sí. Mi pregunta era más bien, no tiene tanto que ver con la iglesia, pero usted como un sacerdote que está entre los dos ritos, ¿cómo usted concilia la teología balamista de la esencia con la tomista, que quizás es más occidental, de la simplicidad divina? Pero pues ahí, como católicos pueden creer cualquiera de las dos. Los católicos bizantinos son muy devotos de palabras. ¿Okay? Pero ahí viene diferencias teológicas, porque de las energías viene como los ortodoxos entienden la Trinidad. ¿Podemos explicar lo que es? De Dios, Dios emite energías, que Dios se relaciona con el mundo a través de sus energías. Usa la palabra energía, no tiene que ver con energía cósmica, usa la palabra energía con eso que como Dios se comunica con el mundo. Nosotros tenemos contacto no con Dios, sino con las energías de Dios. Y esta es una simplificación, una caricatura muy simplista, una teología muy profunda y espiritual. Palamas es uno de los que se elaboró ese estigma de pensamiento, pero es del pensamiento cristiano oriental muy antiguo, esa distinción de energías, etc. Pero la pregunta de él es porque cuando pensamos de la Trinidad, el lenguaje cuando hablas de energía, estás complicando la figura de Dios. La teología católica latina con Santo Tomás, nuevamente una simplificación, caricatura, pero no puedo dar una clase de Trinidad ahora, pero la teología de Santo Tomás, pensamos que Dios es simple, es uno, es omnisciente, poderoso, pero no tiene división, no tiene con las energías. Cuando tú estás dividiendo, hablando de Dios que emite energía, tú estás complicando a Dios porque Dios se está extendiendo, caricatura, pero la idea de energía para Tomás estás complicando a Dios. La teología de Tomás es que Dios es simple.
Uno puede dividirse, no puede complicarse, no es de caricatura, pero no quiero entrar a otra clase de teología, pero la energía, el contacto con Dios pasa a través de las energías. Es lo que se cree en Oriente y que muchos católicos orientales lo tienen. Por lo tanto, Palamar no es un santo en la iglesia latina, pero es un santo en la iglesia católica bizantina. Por lo tanto, con Nestorio está la herejía llamada nestoriana. Pero cuando tú lees los escritos de Nestorio, ahora cabe la pregunta si Nestorio mismo creía esta herejía. Entonces, para los católicos caldeos, Nestorio, bajo quien se llama la herejía, Nestorio es santo. Que María era madre de Cristo y no madre de Dios. Pero no sabemos si Nestorio verdaderamente era nestoriano. Entonces, para católicos, tienen a Nestorio como santo. Para nosotros es un hereje. Queda la pregunta si verdaderamente Nestorio era un nestoriano. Muy complicado. Gracias. Yo me quedo ahorita con una duda cuando hablábamos de que la distinción entre el credo ortodoxo y el credo católico, de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, Sí. y que con lo ortodoxo es solamente del Padre con el Hijo, si eso, porque usted menciona que eso fue básicamente una división política como usaron la división ortodoxa cuando una vez separan las iglesias, todo lo diferente comienza a instrumentalizarse para sostener la división. Por 400 años, los latinos que decimos que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo, convivimos muy bien con los ortodoxos que venían del Padre. En cuanto al credo, el Concilio de Nicea hablaba en griego. El credo se escribió en griego. Cuando el credo en griego dice que el Espíritu Santo, el verbo, si lo usamos una traducción más apropiada al castellano, el Espíritu Santo emerge del Padre. Cuando el credo se traduce en latín, optan por el verbo procedere, proceder. Tú puedes proceder de New York vía Washington, tú puedes proceder a diferentes intermediarios. Pero cuando tú hablas de emerger es fuente original. Para nosotros es una herejía católico que creemos que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. Es una herejía decir que el Hijo es fuente primaria, porque el Espíritu Santo proviene del Hijo. No, proviene del Padre y del Hijo, o es el amor entre el Padre y el Hijo, de donde viene el Espíritu Santo, pero el Padre es primario. Aún para nosotros es una herejía, pero si tú le añades la frase y del Hijo, que en latín procede del Padre y Dios, y Dios pues, el verbo proceder lo permite. Y lo añadimos para justificar la divinidad. Cuando los arianos decían, pues si Jesús es Dios, es menor, es un semidios, porque el Espíritu Santo no viene de él, viene del Padre. Añadimos el y del Hijo, una de las razones, una de las razones de añadirlo es defendiendo la divinidad de Jesús. Decimos, el Espíritu Santo también viene de mí. Y al credo se le añade procede del Padre y del Hijo, permitido del latín. Con los griegos, con los melquitas, que ellos traducen su liturgia desde el griego, no es que yo no lo crea, pero cuando yo el credo los domingos, yo digo, creo en el Espíritu Santo que procede del Padre, y que con el Padre y el Hijo le tiene una gran gloria. Y cuando el Papa celebra el rito griego, dice el credo sin y del Hijo. Y cuando lo celebra con los ortodoxos, lo dice y sin del Hijo. De los arianos y otras que negaban la divinidad de Cristo. Entonces era más o menos, Cristo es Dios y por tanto el Espíritu Santo, y en la lectura les envió mi espíritu. O sea, tú puedes justificar la posición ortodoxa y la católica de la escritura, dependiendo de qué versión uses. ¿Okay? La diferencia es concilio, y ahí los ortodoxos tienen razón. El concilio determinó que el Espíritu Santo viene del Padre y fue un papa quien añadió y le dijo: ¿qué tiene más poder, concilio o papa? Y ahí viene la diferente eclesiología. ¿Okay? Un papa puede hacerlo o no puede hacerlo. Por 400 años no damos un problema con la creencia en sí. El problema es que un papa lo hizo. ¿Okay? Añadirle y del Hijo al verso.
el filioque, el problema es con el verbo. En griego, si pones y del hijo, estará diciendo que el Espíritu Santo emerge del Padre y del Hijo. Con el Hijo no es primera fuente. Como católico latino es una herejía decir que el Espíritu Santo, que el Hijo es primera fuente. Viene de la unión de los dos. O viene del Padre a través del Hijo. Es una frase muy oriental. El Espíritu Santo viene del Padre a través del Hijo. Es una frase que se puede decir también en oriental. Pero decir que viene del Hijo como primera fuente, con el verbo emerger en griego, es ser una herejía imposible para nosotros. Y ahí viene el problema. El problema, como todo, ha sido muchos problemas de lenguaje. Quedamos cerrando. Última pregunta. Quedan 10 minutos para las 9 y yo creo que ya he hablado mucho. A mí me gusta hablar. Pregunta aquí. No, en nuestra iglesia los diáconos le dan un descasado de diácono. Y en nuestra iglesia el diácono que enviuda normalmente no se casa, pero se da excepciones. Entonces se permite casarse bajo ciertos criterios porque el concilio de Anquila determinó que un diácono que no tiene el don del celibato, si eso está claro en el momento de ordenarse, podría casarse después. Si el diácono no dice nada, en el concilio de Anquila dice que un hombre está a punto de ser ordenado diácono y no está casado, y dice, obispo, no estoy casado porque no he encontrado pareja, pero no estoy para vivir libremente. A este diácono, después de ordenarse, se le retiene el privilegio para casarse, porque lo dijo antes. Si yo no me he casado todavía y no tengo ninguna conversación con el obispo y me ordenan, no tengo el privilegio, no me puedo volver a casar. Cuando ordenamos a un diácono casado, está claro que no tienen el celibato. Por lo tanto, bajo ciertas excepciones, un diácono que enviuda normalmente no se permite que se casen, pero hay casos donde se le permite porque ya hay un precedente de un concilio, el concilio de Anquila, que el diácono que expresa que no tiene el don de celibato antes de ordenarse, se le permite casarse, pero solo los diáconos, nunca sacerdotes, solamente diáconos. Entonces lo único necesario para que el que se ordene diácono pueda casarse es que expresamente lo plantee con el obispo antes de ordenarse. Ahora, nosotros no tenemos esa práctica. Nosotros te ordenas casado o te ordenas célibe y no te vas a volver a casar. Pero como estaba el precedente, hacemos excepciones a la regla, pero la excepción no es la regla. La regla es, tú te ordenas, no te puedes casar. El diácono que enviuda la iglesia latina no se puede casar. Hay excepciones a la regla porque la ley estaba donde el hombre le pasaba, el sábado de Salomón. Pero la regla, aunque el concilio dijo eso en el siglo IV, no es lo que nosotros creemos. El diácono, si te ordenas célibe, te quedas célibe, y si te enviudas, te quedas solo, te quedas viuda. Nosotros, la regla es no casar después de ordenar. A excepción son los diáconos, porque hay un precedente conciliar, pero no es nuestra ley, no es nuestra regla. Sí. Y normalmente en las diferentes iglesias, cuando tú estás estudiando para ser sacerdote o para ser diácono, la diácona, la esposa, la presbítera, la esposa del sacerdote, del plural, tienen clases y se forman. La presbítera tiene un rol en la iglesia. Cuando yo estaba en la iglesia, el cardenal que me entrenó a mí estaba casado con 7 hijos, los hijos eran monaguillos, y durante mi primera liturgia divina, padre diácono, venga aquí, padre diácono, diga esto, padre diácono, haga esto. Los hijos del sacerdote me entrenaron, y la esposa del sacerdote, la presbítera, me enseñó a hornear el pan para poder celebrar la Eucaristía. O sea, la presbítera tiene un rol, la presbítera es la catequista, que da la catequesis a los niños. Entonces, en la formación al diácono, parte de por qué no se casan es el hombre que se está estudiando para ser diácono, esta mujer esposa estudia con él y se prepara por el rol que el esposo va a tener. Cuando enviuda, se enamora con otra persona, una mujer, muy buena que sea, no tuvo los estudios, no sabe lo que está entrando. Entonces, puede que no sepa lo que esperar cuando se casa con un niño, todo lo que te implica. Cuando no es un hombre casado, tiene a una mujer que ha acompañado a su esposo, que ha estudiado. Cabe la pregunta de justicia. La mujer estudia lo mismo que el hombre, pero solo se ordena al hombre de diácono. ¿Por qué? Buena pregunta, ¿no? Pero en muchas diócesis, la esposa del diácono estudia y se prepara también porque tiene un rol dentro de la iglesia. Entonces, la pregunta inicial tuya de los ritos es el tipo de la liturgia. Hay una diferencia con los mayas, con el rito del Zaire.
la forma de expresar lo que llevó a África no es la iglesia del primer milenio con el trípode. Lo que llevó a África fue el rito romano. Lo que vino a Latinoamérica fue el rito romano. No tuvo la oportunidad de que naciese una iglesia de raíz con sus propios ritos, disciplina, teología. Entonces, como llega el rito romano, el rito de Zaire y el rito maya, lo que intentan es integrar un poco de la cultura local al rito romano, permitiendo baile, algunos lo hacen diferentes y cosas para que haya un gusto local que fue el rito romano del que llega. Que en el primer milenio se nacía, llegaba a la fe y el rito nacía del pueblo. Latinoamérica y África fueron colonizadas por el rito romano. Entonces, por eso es la evolución del rito Zaire y del rito maya. Que iglesia puede ser ese ejemplo del pedido del diácono y la esposa y la hija. La iglesia mexicana. La iglesia mexicana ordena hombres casados. Como les digo, 20 de las iglesias católicas ordenan hombres casados. Acá está la verdad. Entonces, los sacerdotes pueden ordenarse el distrito y ordenarse y practicar el distrito. No. Tú puedes pertenecer a un rito. Puedes trabajar en más de un rito. Trabajar. Yo soy sacerdote del rito latino, de la iglesia latina, rito romano, pero si hay necesidad, no porque me gusta, no por devoción. Pero aquí en Puerto Rico, la iglesia principal tiene un sacerdote, no hay necesidad. Yo no puedo pedir que me den las facultades para trabajar con los griegos, en Puerto Rico no las necesito. Cuando estaba en Estados Unidos, cuando estaba en Roma, había una necesidad de un sacerdote, yo pido que la iglesia me dé la facultad de trabajar en el rito griego. Y decimos, es facultad ritual. Me permite trabajar en más de un rito, en 2 ritos. Pero yo no soy ritual. Esto se usa mal. Pero es sacerdote ritual. No sé qué es sacerdote ritual. Tú perteneces a 2 ritos. Tienes facultad para trabajar en los 2 ritos. ¿Cuántos ritos? Yo estoy haciendo romano. Solamente. Aquí en Puerto Rico, la única iglesia oriental es la de Río Alto y tiene un sacerdote, no es necesidad. No digo, no lo hago, hay que respetar también su tradición teológica, no es porque quiero, me da emoción, no. Si hay una necesidad pastoral, puedo pedir la virtualidad. Si no hay necesidad, no la voy a pedir porque tengo devoción, porque me gusta, porque quiero escapar la iglesia moderna, me gusta, no me permiten celebrar en latín, me voy con los griegos. No. Si hay una necesidad, se permite. Trabajar en el otro rito. Ahora, como católico, tú puedes ir a cualquiera de los ritos. Y muchos de los que preferían la iglesia tradicionalista, con el latín, con razones válidas, han optado por ir a la iglesia griega, porque hay muchas cosas similares. No en el rito, porque el rito griego es diferente, pero en cuanto a los simbolismos. Entonces, muchos que preferían la vida argentina han optado por el rito griego. Pero como católico tú puedes ir a cualquiera de las 24 iglesias, a cualquiera de los ritos y recibir la Eucaristía, porque somos una única iglesia, aunque digamos la fe de manera diferente. No, yo también tengo barba. ¿Tiene un porqué por el rito? Francia. ¿Y por qué los ritos ortodoxos? ¿Son ortodoxos? ¿Son ortodoxos? Los ortodoxos tienen la tradición, y con esto termino, lamentablemente, los valores de la sociedad. Una de las críticas que hacían los orientales a los latinos, ustedes los latinos, los sacerdotes latinos se afeitan. Una crítica de los ortodoxos a los romanos, el sentido de silencio, ustedes que se afeitan. El sacerdote que debe enfocarse en Cristo, el monje que debe enfocarse en Cristo, no debe perder tiempo mirando a varios externos. Se dejaba la barba, se dejaba el pelo. Normalmente lo ideal sería que mi barba esté peinada, esté toda añada, y que mi pelo esté peinado. Ahora, yo no soy primero porque no soy oriental, me lo veo porque creo en el valor que eso representa, también porque me permite trabajar más fácilmente con ellos, me permite trabajar más fácilmente con los musulmanes, donde los imanes también se dejan la barba, o sea que hay unas puertas que se abren, pero yo lo hago por uso personal. Pero la escritura oriental, aparte de que les salen que trabajen los aceites con la barba de Aarón, la tradición del Antiguo Testamento es que los sacerdotes del templo tuviesen barba. Entonces, los orientales han mantenido eso, pero el valor principal es, para mí, cuando mi centro es Cristo, la apariencia externa no debe ser un valor. Por lo tanto, me descuido. Yo que trabajo profesionalmente, me arreglo la barba y me arreglo el pelo, porque trabajo en una escuela y me voy a llegar de Disney ahora. Pero es el valor de poner en su lugar correcto la apariencia externa, que no es un valor innegociable, aunque para hoy lo sea.
Última pregunta. Dentro de los jesuitas, ¿cuál es su labor o la institución? Como jesuita ahora mismo estoy en el Colegio San Ignacio de Loyola, trabajando. Voy a estar aquí en un año y pues, como jesuita mi trabajo es diálogo interreligioso y espiritualidad ignaciana. Propiamente estoy asignado al colegio y en el colegio doy clases y hago esto, pero cuando hago cosas por el lado, me gusta el diálogo y me gusta la espiritualidad ignaciana, hablar de ti, acompañar espiritualmente, confesar. Son mis dos pulmones dentro de mi carisma como jesuita. Muchas gracias esta noche, perdonen que he hablado tanto. Pueden venir con preguntas o leer, investigar, porque nuestra iglesia es muy rica, muy rica. Los católicos creemos, espérate un minuto. Una última diferencia de iglesia latina para que prevengan de las generalizaciones. Cuando viene un problema, la iglesia ha definido. Esto es así. Hay muchas cosas que la iglesia no ha definido. ¿Por qué se encarnó Jesús? Santo Tomás dice, Dios creó, el hombre y la mujer pecaron, Dios decide entrar al mundo para salvarnos del pecado y por eso muere Cristo. La tradición franciscana tiene una poco la tradición ortodoxa. Dios crea algo diferente de sí para amarlo. Desde la eternidad siempre ha sido parte del plan de Dios entrar en la creación para devolverla a sí mismo. Aunque Adán y Eva hubieran comido el fruto, Dios se iba a encarnar. Ahora, encarnado, porque hay pecado en el mundo, Cristo murió en la cruz. Pero en la teología de Santo Tomás, Dios se encarna para salvarnos del pecado. En la teología franciscana, siempre era parte de Dios encarnarse, pero por el pecado muere Cristo. La iglesia no ha definido ni una ni otra. Tú puedes creer una, puedes creer otra. Tienes repercusiones éticas en el cómo tú vives tu vida, pero en ese sentido, como católico, tú puedes creer una u otra. La iglesia no lo ha definido. ¿Por qué se encarna? O el uso del libre albedrío y lo que Dios que sabe todo, omnipotente. Dios lo sabe todo y en su plan cuenta tus decisiones, o el plan de Dios absorberá tus decisiones, de modo que al final se haga su voluntad, que es Santo Tomás, o Dios sabe cómo tú vas a responder y tiene tu respuesta particular en su plan. No se llama el mismo en la iglesia. Y la iglesia no lo ha definido. No ha definido. Tú como católico puedes seguir a Santo Tomás o puedes seguir Molina de los jesuitas. Y eso la iglesia ha permitido, y ahí igual le condena. Estás equivocado. Y el padre no se condenen mutuamente, pueden creer lo que ustedes quieran. Tienen repercusiones éticas, pero la iglesia no ha definido ni una ni otra. Puedes creer una cosa u otra. En nuestra propia iglesia latina romana hay mucha diversidad. Que cuidado con decir, es que los católicos debemos. Calma, tú has leído lo que hacen los otros católicos antes de generalizar lo que los católicos deben. Buenas noches, que Dios les bendiga. Amén. De forma digital, Igual está el documento en colores en PDF para que lo quieran. Padre, ¿nos puede decir algo en chino? En chino, ¿qué le que diga? El Padre Nuestro. Padre Nuestro. En chino, Dios no existe la palabra Dios. Los católicos, para traducir la idea de Dios, usamos la frase Si quieren escanearlo, pues si quieren escanearlo, ahí está. Cielo es quien, Yu es Señor. ¿Quién? El chino se habla en singular. Hay una partícula que no cambia, men, y la palabra que precede a men se vuelve en plural. Yo en chino es wo. Pues nosotros, nuestro Padre del cielo, women, es nosotros. Nuestro Dios del cielo, women de quién. Y el resto la lengua. Women de quién fu. Quien es cielo, fue Padre. Women de quién fu. Yuan ni de mí, Ming es nombre, Xuan Xuan Yan. Yuan ni de wo, reino, Lai Mi. Yuan ni de Ti, voluntad. Yuan ni de Ti, 说其在人间，如同在天上，请你今天赏给我们这样的喜阳，请你光束我们的罪过，如同我们光束别人一样，不要让我们顺利的过，
但做我们愿你胸各兄弟们，阿门。 Nos vemos, gracias. Mira cómo yo paro esto. Yo lo paro. Digan adiós al Facebook Live, gracias a los que se conectaron, que creo que me lo vimos de aquí, pero no importa. ¿Cómo yo lo paro? ¿Cómo lo paro? Ya. Sí, ahí es. Ay, sí, finalizada. Espérate, finalizada.